Registro de jornada, esas palabras que preocupan a muchos departamentos de recursos humanos. Berta, como responsable de talento y personas en su compañía, también tenía esa preocupación. Algunos puestos teletrabajan, los comerciales viajan mucho, hay 1000 casuísticas distintas. El software de registro de jornada de Endalia HR le ayudó a solucionarlo. Los empleados pueden fichar a través de la app móvil, de la web o con un dispositivo que registra los fichajes a tiempo real. Ahora, Berta sabe que todo está bajo control. Muy buenos días a todos y bueno, bienvenidos a una nueva sesión más. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Esmeralda Alexandre y bueno, dirijo la parte de negocio y operaciones dentro de Endalia. Hoy, como ya sabéis, venimos a hablar de un tema que, bueno, que está en nuestro día a día en los departamentos y en los equipos de recursos humanos. Y no es otro que la gestión de los horarios y cómo hacemos esos registros, que por una parte nos ayudan a estandarizar procesos del tiempo y por otra parte también nos ayudan a cumplir la legislación. Para los que ya tengáis experiencia, probablemente esto ya lo conozcáis, os proponemos hablar del tema y al final reservar un tiempo de la sesión para que podáis lanzarnos cualquier pregunta, cualquier inquietud o contarnos cualquier experiencia que vosotros tengáis y que os parezca interesante compartirla. Al final, lo que intentamos es dar continuidad un poco al foro que tenemos en LinkedIn de HR Lovers con objeto de continuar un poco esas conversaciones entre personas que vivimos y compartimos profesión y foco en las personas de nuestras compañías. Así que también, si tenéis interés, podéis uniros a la comunidad. Hoy, por centrar un poco el tema, vamos a hablar del impacto del nuevo contexto legal y social que impacta en el registro de jornada, de la adaptación de los modelos del registro horario a la nueva realidad, de cómo nos beneficiamos de la digitalización de estos procesos, porque si bien es cierto no hay una exigencia a que sea un proceso que se gestione de modo digital, y cuáles son algunas de las herramientas que podemos utilizar para su despliegue y gestión. Para continuar, vamos a ver un pequeño vídeo para que nos conozcáis un poquito más aquellos que seáis nuevos en la sesión. Bien, pues pasamos ya al tema que nos ocupa. Vamos a empezar con una frase, una afirmación para que todos nos ayude también a reflexionar un poco. El 91% de las organizaciones a día de hoy, y con la experiencia que tenemos en la implantación de este tipo de modelos, no tienen una gestión clara de los horarios de las personas que están involucradas en la compañía. Es decir, no tienen una gestión adecuada de horarios que les permita tener un control sobre las dedicaciones que tienen sus equipos. Y esto es algo que, bueno, nos puede hacer que pensar. Al final, lo que hacemos es evolucionar de la gestión más operativa al engagement con el empleado. Si recordáis, en otras sesiones hablamos de esa evolución o de esa transición que hacemos de gestiones operativas a gestiones estratégicas. En este caso, lo que vamos a hacer es convertir esa gestión operativa imprescindible para la compañía en una virtud y para poder generar engagement con las personas que conforman nuestra compañía. Al final, la gestión del tiempo requiere una parte absolutamente operativa, que es ser capaces de tener una planificación horaria
poder disponer de una previsión de la disposición de días de vacaciones o de la disposición de ausencias que tengan que hacer las personas y hacer una gestión del tiempo con ese registro que nos exige la ley. Y por otro lado, necesitamos ser capaces de que con estos modelos otorguemos a las personas esa capacidad de registrar su horario y la posibilidad de ejercer una flexibilidad dentro de su día a día, que es algo que, bueno, en el contexto actual se demanda desde muchos ámbitos. Vamos a centrarnos en 3 bloques durante este ratito que vamos a charlar. Uno es el marco legal y social, para también aclarar aquellas cuestiones que muchas veces están en duda o nos confunden respecto a qué es lo que realmente se exige. También hablaremos de la flexibilidad y el equilibrio que debe de existir entre la organización y los empleados, ¿no? Un poco esa capacidad que tenemos que tener para equilibrar la balanza que nos permita ofrecer flexibilidad y cumplir con las exigencias y con la estrategia que tengamos pautada. Y por último, comunicar estos procesos y tener una gestión multidireccional que nos facilite la interacción de la organización con las personas. Al final, es difícil conciliar esta flexibilidad, ¿no?, que nos demanda el contexto, que nos demandan las personas, que nos demanda un poco la vida, con la gestión del tiempo efectivo dentro de las organizaciones. Y esto es lo que intenta, de alguna manera, facilitar los modelos que desde recursos humanos, desde la gestión de personas, seamos capaces de implementar. Siempre teniendo en cuenta que deberemos de adaptarnos a la cultura, a las necesidades de la compañía. ¿Cómo conseguimos ese equilibrio? Pautamos y nos basamos en el sentimiento de pertenencia que tienen las personas, de manera que van a asumir una responsabilidad que haga que vayan a cumplir sus objetivos y vayan a dedicar el tiempo que realmente exige. Tenemos que tratar la relación con el equipo, es decir, esa comunicación bidireccional que tenemos que ofrecer y olvidarnos de estructuras excesivamente jerarquizadas y facilitarles a las personas que puedan exponer sus situaciones para que la organización pueda analizarlas y darles respuesta. Debemos de trabajar con objetivos comunes, es decir, tenemos que tener esa capacidad de responsabilidad distribuida que haga que todos conozcamos cuáles son los objetivos y que podamos, bueno, con las distintas políticas navegar hacia ellos. Tenemos que tener en cuenta para toda esta flexibilidad la naturaleza de las tareas. Al final, somos conscientes que la flexibilidad se puede implementar en determinadas posiciones. Hay posiciones que quizás requieren una atención física al cliente, que necesitan cumplir unos horarios, necesitan establecer unos periodos de tiempo concretos que no pueden ofrecer una flexibilidad absoluta. Y luego tenemos que tener también en cuenta las interdependencias personales y departamentales. Puede haber momentos en los que la flexibilidad esté un poco contraindicada en la medida en la que 2 departamentos tengan que coincidir en el tiempo, de modo que esa flexibilidad deberá estar planificada y pautada de forma que no incumplan las obligaciones que los equipos tienen. Y desde la gestión, desde la organización, debemos de facilitar estas situaciones. Vamos a ir también durante la sesión estableciendo algunos conceptos que nos ayuden a hablar el mismo lenguaje, ¿no?, y a clarificar algunas de las cuestiones que van surgiendo. Al final, la planificación y el registro horario lo que nos permite es la gestión integral de la planificación horaria, que sería ese marco teórico donde nos tenemos que ubicar en el día a día, que nos permite saber las capacidades que tenemos y las disponibilidades de los equipos. Por otro lado, contempla el registro de jornada, que es la concreción del tiempo efectivo y no efectivo que dedica una persona en su día a día. Y por otro lado, las ampliaciones de jornada, que serían aquellos espacios de tiempo dedicados al trabajo, a tiempo efectivo, que hacemos fuera de la jornada establecida y que puede repercutir o en una gestión de horas extra o en una flexibilidad horaria que nos permita dedicar hoy 1 hora más a cambio de dedicar otro día 1 hora menos, de manera que las horas que tenemos establecidas en el cómputo anual no variarían. Al final, la planificación y el registro horario contempla lo que decíamos, tanto la planificación teórica como el registro práctico del día a día. Un ámbito es teórico, es decir, todo lo que es planificación es teoría, todo lo que es registro es evidencia real. La planificación horaria lo que nos permite es definir en el plano teórico la disponibilidad del personal. Pueden darse circunstancias en las que tengamos horarios
Flexibles, es decir, una persona puede acceder a la compañía, puede empezar a trabajar entre las 8 de la mañana y las 10 y puede salir entre las 5 y las 7. Su espectro de horario es más amplio y tiene un inicio y un final flexible y conoce que aquí, aquí lo que debemos de establecer y lo que debemos de conocer con exactitud son las horas que competen en su jornada, es decir, tú puedes entrar entre las 8 y las 10, tú puedes salir entre las 5 y las 7, pero tienes que hacer 8 horas de trabajo efectivo, o 7 horas y cuarto, o 8 horas y cuarto si luego hacemos compensaciones con horarios de verano, etc. El registro horario, por otro lado, es lo que nos permite llevar el control de la dedicación del tiempo efectivo que realizan las personas en su día a día de trabajo. Y nos permite también tener en cuenta todos aquellos tramos diferenciados que queramos gestionar. Por ejemplo, un descanso, una comida, una sesión de trabajo en viaje o una sesión de teletrabajo. La planificación abarca muchos términos, lo que decíamos, turno, horario. El turno compete, es el resumen de distintos horarios que podemos tener en una semana y son teóricos. Esto lo que nos permite es establecer una planificación. Esta planificación contrastada con los calendarios que tengamos disponibles en la compañía, pues por los diferentes centros de trabajo que tengamos. Pues porque en un calendario tienen que aplicarnos las vacaciones de Madrid y en otro calendario las vacaciones de Barcelona. Porque tenemos unos festivos locales o tenemos que tener en cuenta pues, que tenemos jornadas de lunes a viernes o tenemos jornadas de lunes a domingo. Es decir, esa confección del calendario nos permitirá establecer ya los tramos y los registros. Nosotros registraremos los distintos tramos que conllevan nuestro día a día. Entro y hago trabajo efectivo, descanso o no es necesario registrar el descanso, tengo una parada a comer o no, etc. La planificación al final lo que nos requiere para implementarla es definir cuáles son las opciones que vamos a dejar disponibles. ¿Debo de registrar el descanso o no? ¿Debo de tener una entrada flexible o tengo que tener una entrada en un momento concreto del tiempo? Y a ese momento concreto le doy un margen, pues porque alguien se puede retrasar 3 minutos o alguien se puede adelantar 5 minutos y esto no tendría que generar una incidencia, sino que sería algo que contemplo como algo natural. Tengo que definir los tipos de turnos, es decir, todos aquellos turnos que contemplan distintos horarios en la compañía, pues podemos tener horarios con jornadas reducidas, podemos tener personas que vengan en horario de mañana, horarios de tarde, horarios partidos. Tengo que definir todo ese espectro de posibilidades que ofrecemos dentro de la organización y establecer los tramos. ¿Qué tramos voy a querer gestionar? Voy a gestionar un tramo de trabajo, tramo de descanso, tramo de comida. Quiero gestionar tramo de viaje para saber que esa persona está viajando. Y con esto lo que tenemos que hacer es asociar los horarios a las personas y ajustar todos estos turnos, ¿vale? Todos estos turnos que están planificados a nivel técnico. ¿Quién participa dentro de la organización en este proceso? Fundamentalmente recursos humanos, que va a definir toda esta política de gestión del tiempo, y luego en el despliegue involucraremos a los responsables y a las personas. Los responsables en la medida en la que tienen que hacer su propio registro y verificar o hacer cierto seguimiento del de sus colaboradores y el de las personas que tienen que hacer la gestión de su registro. Además de esto, recursos humanos, en última instancia, de nuevo vuelve a tener una función de monitorización de este proceso, de identificación de incidencias más recurrentes, para poder quizá modelar de nuevo el procedimiento que hayan establecido, para poder extraer los reportes necesarios en caso de que tengamos una inspección y de esta forma podamos pues controlar el proceso completo. ¿Cómo impacta el nuevo contexto legal? Aquí hemos querido trasladaros un poco para recordar, porque muchas veces cuando nos retrotraemos en el tiempo parece que todo es de hace muchísimo tiempo y luego dices, bueno, pues tampoco hace tanto. Al final, la gestión del tiempo era muy operativa. En la publicación del Real Decreto que entra en vigor en 2019, lo que sucede es que se pauta cómo debe de establecerse y que debe de establecerse este registro de jornada. Durante ese proceso se empiezan a adaptar modelos. Nosotros vivimos en ese momento una época en la que había ciertas partes del Real Decreto que no eran del todo concretas, que daban lugar a la interpretación, y esto nos hacía pensar en los diferentes modelos que tenían que ser viables, porque se veía que podía haber mucho más allá y que las organizaciones iban a demandar algo mucho más allá de hacer un registro como el que se podía venir haciendo en entornos más industriales, donde había muchas veces un proceso de fichaje y esto hacía que hubiera una gestión del tiempo. Pero en muchos entornos esta gestión del tiempo no era lo que necesitaban
porque quizá apelaban a un entorno mucho más flexible, porque era lo que demandaba su modelo de negocio o la cultura de la organización. En este proceso llega pues la crisis sanitaria que vivimos todos, y esto hace que se incorporen, bueno, otros factores dentro de esta ecuación. Empezamos a tener que teletrabajar, se produce mucha más deslocalización, con lo cual estos dispositivos físicos tampoco nos estaban cubriendo todas las necesidades. Necesitábamos ampliar, hacer registros a través de aplicaciones móviles, hacer registros a través de dispositivos, bueno, a través del equipo informático. Y esto también nos daba una visión más incierta, porque no sabíamos, o sea, se tenían que ampliar los modelos para dar cabida a todas las posibilidades que se estaban generando en la red. Se empieza a consolidar el modelo de teletrabajo. Sí que es cierto que previo a la situación sanitaria, el teletrabajo era algo que estaba, bueno, relegado a ciertos entornos, no estaba muy difundido. Sí que se hablaba del teletrabajo, pero no era algo que estuviera excesivamente desplegado en las organizaciones. A partir de este momento, sí. Hay un periodo de tiempo en el que el teletrabajo es prácticamente del 100% en muchas compañías, y a partir de ahí se empieza a abrir el teletrabajo de manera mixta, con equipos distribuidos, equipos que pueden hacer teletrabajo 100%. Por ejemplo, en nuestro sector, en entornos tecnológicos, el teletrabajo para perfiles tecnológicos es algo que está muy difundido, tanto a nivel nacional como internacional. Pero esto se empieza a incorporar en todos los equipos, con lo cual necesitamos aumentar las posibilidades de digitalización de las compañías. Y ahora estamos en un momento en el que hacemos una gestión del tiempo basada en realidades muy individuales de compañías que dan cobertura a situaciones muy diversas. Un poco por recordar el origen y la normativa, y que tengamos todos claro qué es lo que nos exige, más allá de lo que luego en las organizaciones podamos implementar. Al final, la normativa lo que exige es que las empresas lleven un registro horario independientemente de la jornada que aplique cada empresa, es decir, que cada persona pueda registrar el horario que realiza. Están obligadas a guardar ese registro horario durante 4 años. Sí que es cierto que, como la incorporación de este proceso fue progresiva, pues hay organizaciones que todavía no tienen ese histórico de 4 años. La representación de los trabajadores debe de conocer mensualmente las horas extra realizadas, que son aquellas horas que no se compensan con flexibilidad horaria, sino que exceden el cómputo anual de horas que deben de realizar las personas. Por otro lado, también las empresas deben de garantizar este registro horario de jornada, es decir, deben de facilitar a las personas que lo puedan ejecutar, incluyendo el horario concreto de inicio y fin. Y esto es algo importante porque en muchos casos a veces las organizaciones prefieren dejar esto de una manera un poco más difusa, pero es uno de los requerimientos que tenemos en el decreto. Y por último, los empleados deben de conocer de forma explícita la distribución y duración de su jornada laboral ordinaria, ¿vale? Es decir, es algo que tenemos que poner a disposición de la persona para que lo conozca. ¿A quién le afecta esto? Pues a todo empleado activo, con contrato, independientemente del rol que ocupe en la organización. Todo el mundo debe de registrar su jornada. Por poner un poco en contexto, sí que es cierto que el Real Decreto no manifiesta en ningún punto que el registro se debe hacer de forma digital, y es obvio, hay muchas organizaciones que todavía hacen registros en papel, pero sí que la Audiencia Nacional considera y ha publicado en algunas ocasiones que el registro en papel dificulta la puesta encima de la mesa de esta información a disposición de los trabajadores, de los representantes, incluso de la inspección de trabajo cuando quieren cotejar el registro que se ha realizado. De manera que, bueno, de alguna forma, sin ser explícito en el decreto, sí que se evidencia que la digitalización favorece, pues, la gestión de este proceso. Sorprende, ¿no?, que a día de hoy todavía la mitad de las empresas incumplen el registro horario a los 3 años de la publicación de la ley. Todavía hay organizaciones que lo están, bueno, realizando de una forma tímida o empezando a implementar, pero no tienen un proceso establecido. Y es evidente que todavía trae de cabeza a las personas que o bien que están gestionando personas, o bien que tienen encima de la mesa este proceso en sus compañías. Pues porque necesitamos, ¿no?, y luego hablaremos, buscar ese equilibrio entre el cumplimiento de la ley y la adaptación a nuestra organización y a la cultura que tengamos internamente.
Es esa ponderación que tenemos que hacer entre necesidad legislativa y valor añadido. Podemos utilizar esta necesidad para aportar algo más a la organización, ¿no? Pero tenemos que tener un equilibrio de no desvirtuar el proceso, que no incumplamos la ley y estemos verificando un montón de cuestiones, pero que el origen no lo estemos cumpliendo, o viceversa, que cumplamos mucho la ley, pero esté totalmente y absolutamente desajustado con los procesos que tenemos internos. Para adaptarnos a la nueva realidad debemos de establecer cuál es nuestro modelo de jornada. Debemos de ver algunos puntos que nos ayuden a establecerlo. Vamos aquí a ver qué roles interactúan y de qué manera, tanto en la planificación como en el posterior registro. En la planificación impacta recursos humanos, que al final va a definirnos todos los turnos y los tramos que vamos a establecer, va a establecer todos los horarios, es decir, todos los horarios que complementan y que conforman un turno, van a asignar estos horarios y ajustar estos turnos a las personas que trabajan dentro de la compañía. El responsable a veces tiene esa labor de asignar horarios y ajustar turnos, sobre todo cuando tenemos organizaciones con centros muy deslocalizados, donde el conocimiento del día a día del centro de trabajo lo tienen responsables del centro y no en servicios centrales que puedan estar en otro lugar. Y por último, el empleado va a tener que poder consultar su planificación horaria, es decir, ¿cuál es mi horario? ¿Qué es lo que tengo que hacer esta semana? A partir de ahí, una vez que esto está establecido, entramos en el proceso de registro. Recursos Humanos lo que hace es gestionar el registro de colaboradores y monitorizarlo, porque este proceso se despliega. El responsable va a poder visualizar el registro de sus colaboradores. En algunos casos lo va a poder editar, porque en algunos modelos vamos a permitir ampliaciones de jornada que el responsable va a poder solicitar o que va a poder aprobar, de manera que de alguna forma está editando el registro o las posibilidades del registro que tienen sus colaboradores. Y por último, las personas individuales, entre los que también se incluyen los colaboradores, que lo que hacen es hacer sus propios registros, es decir, registrar su jornada y consultar el registro que puedan tener de días pasados. Para adaptar el modelo, ¿qué preguntas tenéis que haceros? ¿Sobre qué temas tenéis que reflexionar? Si tenéis teletrabajo o no y cómo este teletrabajo puede impactar en el registro de jornada. ¿Cuál es la diversidad de horarios y turnos de entrada y salida que tenéis en la organización? Y muchas veces esta es una labor tediosa al principio porque se identifican organizaciones con multitud de horarios, con diferencias mínimas. Igual tenemos diferencias de entrada, personas que tienen reducciones y que tienen entradas con 5 minutos de diferencia o con 4 minutos. También en la medida en la que esto lo podamos estandarizar, también nos facilita la gestión a los equipos de recursos humanos. El teletrabajo, saber si es durante toda la jornada, si hay una opción mixta de teletrabajo, cómo lo vamos a gestionar y cómo va a impactar ese registro de jornada. Si necesitamos identificar quién teletrabaja y exportar esta información, facilitárnoslo con sistemas digitales. Si el teletrabajo lo solicita la persona o lo marca la empresa porque hay una política de teletrabajo establecida, pues en ocasiones pues para amortizar los espacios y entonces hay unas rotaciones en el teletrabajo. Se pueden dar muchas casuísticas. Tenemos que pensar en la geolocalización, sobre todo para los equipos que trabajan y viajan de una forma muy, muy constante, si tenemos que establecer geolocalización. Si tenemos que hacer modificaciones en los dispositivos, hay organizaciones que ya disponen de dispositivos y tienen que integrarlo con sistemas de gestión. Hay organizaciones que no disponen de ellos, pero los incorporan porque consideran que pueden facilitar ese registro del tiempo y eso también lo debemos tener en cuenta. Tenemos que cotejar si vamos a establecer horas extra, si vamos a facilitar ampliaciones de jornada, lo que os decía, que podamos exceder la jornada y que esto pueda revertir en una flexibilidad de cara a otro día y gestionar ese tiempo. Una vez que nos hemos hecho todas estas preguntas, tenemos que identificar. Nosotros hemos identificado 3 grandes modelos de registro horario, 3 grandes modalidades que se diferencian y que cubren distintas necesidades. Tenemos modelos asíncronos, donde la persona nos indica: hoy he entrado a las 9:00, luego puede volver a acceder al sistema y decir: voy a descansar durante 20 minutos, y va generando esos registros y nos va rellenando esos tramos, ¿vale? Que lo puede hacer en un momento determinado del tiempo o conforme lo vaya a realizar. Tenemos el registro a tiempo real, que sería el más análogo a un torno de fichaje, es decir, yo entro y estoy entrando, yo vuelvo a pasar y estoy saliendo, y entonces la modalidad de a tiempo real registra los tramos que tú de forma evidente estás ejecutando en el momento en el que lo estás ejecutando.
cuando se trabaja con Torno, cuando se trabaja a nivel de equipos informáticos, normalmente se toman horas de servidor, ¿vale? Para que haga ya un registro a tiempo real. Aquí hay que ver si esos registros se pueden modificar o no. Es decir, si ha pasado, si, pues no lo sé, igual tengo 3 tornos y resulta que he entrado por una puerta que no hay torno, entonces no he registrado y llevo una hora trabajando, pero si ahora pongo un registro a tiempo real, estoy asumiendo que estoy entrando una hora más tarde. Bueno, estos temas, estos puntos hay que gestionar. Y por último, un modelo de registro único, donde de forma predictiva, de algún modo, el empleado puede registrar pues, que hoy va a trabajar desde las 8, que va a tomar un descanso de 15 minutos y que va a comer en una hora. Posteriormente eso establece que la persona vaya a salir a las 6, ¿no? De alguna manera sí que se identifican diferentes pautas de comportamiento en los horarios de la gente, ¿no? Normalmente casi todo el mundo suele parar más o menos a las horas similares a descansar o suele comer durante los mismos tramos horarios. Y cuando no es necesario hacer un registro exhaustivo del tiempo exacto, del minuto exacto donde yo estoy saliendo a comer, puede resultar fácil ejecutar este modelo de registro porque de alguna manera facilita el no tener que estar constantemente haciendo un registro detrás. Con estos 3 modelos, nosotros con todos los clientes que hemos implantado, hemos identificado que todos ellos se agrupan en uno o en otro y esto les da versatilidad, porque sí que es cierto que el modelo más básico sería un modelo donde tú registras por tramos y ya está, pero el día a día de las organizaciones a veces requiere que, bueno, que tengamos en cuenta otras cuestiones que les faciliten, ¿no? Cuando el registro horario no es algo trascendental en el día a día de las personas, sino que es algo complementario que debemos hacer para cumplir una legislación. ¿Qué beneficios tenemos cuando implementamos un sistema de registro horario con un software de gestión? Pues conseguimos fichajes más ágiles, que no el tener que ir a un papel a firmar que he entrado o que estoy haciendo determinado horario. Tenemos comunicaciones mucho más accesibles con flujos de comunicación que ya están automatizados, con lo cual nos permite hacer una gestión más ágil y hacer una monitorización más concienzuda de la situación que tenemos en cada momento. Y nos permite también integrar tanto la web como los entornos de aplicación móvil como dispositivos físicos que podamos tener en la compañía. Nos permite tener en ese modelo de registro un look and feel adecuado con la identidad corporativa para que, bueno, forme parte de los procesos que desplegamos dentro de la organización, y eso también da un sentimiento de pertenencia a las personas cuando utilizan constantemente sistemas que se ven alineados con la organización. Debemos de facilitarles que tengan una buena experiencia de usuario, que sientan que tienen autonomía, que cumplen una legislación pero de una forma sencilla, de manera que esto también revierta en que las personas se sientan confortables con este proceso. Debemos de ver que las ampliaciones y compensaciones de horas extra están de alguna manera gestionadas. Esto también revierte en que las personas consideren que la organización está haciendo de una manera de una manera absolutamente impecable la gestión de los horarios, y esto también revierte en una situación beneficiosa tanto para la organización como para las personas. Permite establecer solicitudes directas, tanto de solicitud como de aceptación, nos permite hacer seguimientos, podemos hacer registro de los días de libre disposición o con días de permisos. En el momento en el que lo tenemos integrado con un sistema de gestión también permite que si yo tengo gestionadas las vacaciones y el sistema de registro en un mismo entorno, pues el sistema de registro no me va a exigir que yo registre mañana 8 horas si tengo ya validada una vacación, o no va a exigir que hoy registre 8 horas si tengo validada una ausencia por una asistencia al médico y yo solamente voy a poder trabajar 7. De manera que facilitamos que toda la información que compete a esa gestión del tiempo esté integrada. Y esto facilita mucho tanto a los equipos de recursos humanos como a las personas. Los managers pueden tener visión por empleado o por sus distintos equipos, y podemos integrarlo con los demás procesos, como comentaba antes, por ejemplo el de vacaciones, otros procesos que tenemos implantados y otras políticas dentro de la organización. ¿Qué beneficios identificamos para recursos humanos? Al final tiene todo controlado, todo gestionado, y le asegura que cumple la normativa. El día que tengamos una inspección, tan fácil como mostrarle el informe donde tenemos el registro de todo el mundo, o incluso tenemos gestionadas todas las incidencias y el proceso de resolución de las mismas. Permite almacenar de forma automática los datos para cumplir el requerimiento que teníamos de poder facilitar el histórico de los registros, con lo cual eso también nos lo hace más sencillo.
Nos permite visualizar todos los registros y todos los registros de los excesos de jornada que estamos gestionando para también poder contabilizar. Pues quizá nos puede alertar de que si tenemos muchos excesos de jornada es porque quizá tenemos que adecuar los recursos que tenemos. Podemos tomar un montón de visiones de estos procesos para poder tomar decisiones en otros ámbitos. Simplifica la gestión de la nómina en la medida en la que está integrado y nos facilita poder tener en cuenta, pues, por ejemplo, esas horas extra abonadas en la nómina. También nos facilita la gestión. Desde recursos humanos podemos tener una visión global del proceso y esto revierte en que, bueno, de alguna manera sintamos que si ya lo tenemos gestionado no es algo a lo que le tengamos que dedicar un tiempo que no sabemos, sino que de alguna manera ya lo podemos gestionar de forma directa. Y mejora la productividad y la sensación de organización y de orden dentro de la compañía. ¿Cuáles son? También creemos que es importante identificar cuáles son las cuestiones que debemos de evitar o donde debemos de poner el foco para que no nos sucedan y que no nos perjudique de alguna manera. Uno sería no utilizar las herramientas adecuadas, pues lo que decíamos, sí que es cierto que en ningún sitio manifiesta que no se puede hacer en papel, pero hacerlo en papel es más tedioso. No ser transparentes con los empleados. En la medida en la que las personas sientan que el proceso es absolutamente transparente y que lo entienden, facilitará el que no genere dudas o comentarios que puedan penalizar el despliegue de este proceso. Debemos evitar no llevar un registro real de los trabajadores, es decir, debe de constatarse que el trabajador ha registrado su jornada y no que ha sido algo impuesto por la organización en el que el trabajador prácticamente no ha tenido participación. Y debemos de evitar no facilitarle estos medios para hacer el registro a las personas, ya que sí que es uno de los requerimientos que establece el reglamento. Al final, por lo que nos parece más interesante es abogar por una integración total de esa gestión del tiempo, es decir, planificamos, establecemos todos los calendarios que nos van a planificar también las posibles disponibilidades para vacaciones y ausencias, ejecutamos esos registros, ejecutamos esas solicitudes de vacaciones y esas ausencias y permisos que nos van a permitir tener el mapa global contra el que luego vamos a ir contrastando el registro del día a día, de forma que el sistema que tengamos implementado nos va a facilitar el que el registro no genere muchísimas incidencias, porque yo estoy en vacaciones y me está exigiendo un registro, con lo cual me va a penalizar porque hay un día que no he registrado, o algunos de los ejemplos que veníamos poniendo. ¿Qué herramientas podemos utilizar para esta gestión? Es decir, una vez tenemos claro el modelo, tenemos que tener en cuenta ciertos factores. Es decir, vamos a facilitar una aplicación móvil para que el empleado pueda fichar desde el pasillo de la compañía. Pueden hacerlo a través de sus equipos, a través de una web. Tenemos entornos donde quizá hay empleados que no tienen acceso a un equipo informático en su posición, aunque tenemos en entornos de fabricación, y en esos casos ponemos a disposición del empleado, en algunos casos hay tornos, como comentábamos, en otros casos ponemos a disposición del empleado unas secciones donde pueden acceder a través de una tablet o a través de un equipo y que ellos de forma autónoma pueden ir a ese punto de fichaje a registrar su jornada. Tenemos que tener una combinación de todos estos, quizás es lo más interesante para la naturaleza de nuestra organización, es decir, que tengamos una posibilidad de fichar a través de la web y a través de la aplicación móvil y que tengamos un dispositivo de entrada. Y tenemos que analizar un poco qué factores son los que tenemos que tener en cuenta para poder implementar este proceso en nuestra compañía. Por último, lo que vamos a hacer es ver un breve vídeo que ilustra un poco todos los aspectos que podemos tener vinculados al registro de jornada y que de forma muy visual resumen un poco algunos de los temas más importantes que hemos estado viendo. Te presentamos el nuevo modelo de registro de jornada, un nuevo sistema fácil e intuitivo que todas las personas trabajadoras en la organización deberán utilizar para registrar las entradas y salidas. Tienes acceso desde Registro de Jornada y Mis Registros, siempre disponible desde el portal web y desde la app móvil. Registro de Jornada. Registra tu jornada desde cualquiera de los dos entornos. Marca tu inicio y el sistema registrará la hora real. Podrás guardar el registro o modificar la hora propuesta. Indica la hora de fin de jornada editando el registro creado. Tu jornada efectiva se calculará teniendo en cuenta que tienes una hora para comer. En caso de que estés de viaje, se cumplimentarán todos los datos de forma automática.
Bolsa de compensación de horas. En caso de registrar una jornada efectiva superior a la de tu horario, el exceso de horas se incluirá en tu bolsa de compensación de horas. Si realizas menos horas, se consumirán de esta bolsa. Modificación de registros. Puedes añadir, modificar o eliminar tus registros desde el portal del empleado con carácter retroactivo durante una semana. Para informarte sobre las excepciones de los registros no editables, puedes consultar la guía de uso en el portal del empleado. Es una nueva herramienta basada en la flexibilidad, la fiabilidad y la accesibilidad. Respeta las necesidades organizativas y a su vez es compatible con las políticas orientadas a facilitar la conciliación entre vida laboral y familiar. Un sistema que apuesta por tu experiencia de empleado y que se sustenta en la confianza. Así que, bueno, solamente me queda agradeceros otra vez vuestra presencia y, bueno, recordaos que seguiremos compartiendo con vosotros momentos en los próximos meses. Así que tengáis un feliz jueves y hasta la próxima.